El PLD denuncia falso plan de austeridad y advierte sobre riesgo a la competencia democrática. Luego de 2 meses de iniciada la crisis provocada por los conflictos en el Oriente Medio, el gobierno dominicano no ha presentado un plan serio que permita al país enfrentar de manera correcta los efectos negativos que dicha crisis ha provocado y continuará provocando en la economía nacional. Por el contrario, a partir de los reclamos de diversos sectores políticos y sociales para que se presente un plan de austeridad gubernamental, es ahora, de manera tardía, que presenta unos lineamientos muy generales y vagos que no resuelven el problema, sino que, frente a la actual coyuntura internacional, pretende instalar en la opinión pública un falso dilema, que la solución se reduce a recortar el financiamiento a los partidos políticos. El gobierno admite necesitar entre 40 y 50 mil millones de pesos para enfrentar la crisis. Y la única medida que presenta con énfasis mediático y con números reales es la que consiste en recortarle nuevamente el financiamiento público legal a los partidos políticos. Las demás medidas propuestas son un rosario de enunciados generales, algunos con forma poética y con matices de redacción de inteligencia artificial. Ese planteamiento no es serio y sobre todo no resuelve el problema. Nadie está en contra de la austeridad. Nosotros la hemos exigido. La austeridad, cuando es real, es una obligación en la gestión pública. Pero no puede ser un discurso, tiene que ser una práctica coherente, verificable y sostenida en el tiempo. Este gobierno ha tenido múltiples oportunidades para demostrar esa coherencia. Ha dictado 4 decretos de austeridad que no ha cumplido y en la práctica el gasto público no se ha reducido. Por el contrario, lo que vemos es un gasto que se mantiene elevado y muy mal orientado. En ese contexto, proponer recortar un 50% adicional al financiamiento a los partidos políticos no es una política de austeridad, es una medida superficial que no impacta el problema fiscal y que desvía la atención del dispendio de recursos públicos, toda vez que dicho monto representa mucho menos del 2% del presupuesto que necesitan. No es un plan de austeridad, sino un engaño con matices políticos. Pero además no es la primera vez que ocurre. El gobierno de Luis Abinader y el PRM ha intentado limitar los recursos de los partidos políticos desde el mismo 2020, cuando intentó presentar un presupuesto nacional para 2021 que reducía el monto asignado a los partidos políticos y, más grave aún, en los hechos, desde el 2022 ha estado violando la ley de partidos al asignar en los presupuestos partidas inferiores a la mitad de lo que manda la ley. Para que la sociedad dominicana esté debidamente informada, la ley establece que en años electorales se deben recibir 0.5%. En años no electorales, la mitad de ese monto, 0.25% de los ingresos. Ese porcentaje responde a la necesidad de garantizar condiciones mínimas de competencia política, evitar que los intereses empresariales se adueñen de los partidos a través del financiamiento privado y fortalecer la institucionalidad democrática, cerrando el paso, además, a posible financiamiento espurio del narcotráfico y la delincuencia organizada. No obstante, en el 2022, en el contexto de la crisis derivada de la guerra de Ucrania y Rusia, el gobierno redujo el financiamiento para años no electorales aproximadamente a la mitad. Es decir, en vez del 0.25, solo asignó en el presupuesto de ese año el 0.12 de los ingresos. Y se justificó como una medida excepcional que han mantenido en el tiempo. Y que sentó un precedente muy negativo al abrir la posibilidad de que a través del presupuesto se incumplan los montos asignados según otras leyes. Ya que en términos reales el gobierno está asignando desde 2022 la mitad de lo que manda la ley, la realidad es que lo que se pretende ahora es disminuir el financiamiento a apenas 0.06, lo que equivale a la mitad de la mitad, es decir, una cuarta parte del monto originalmente establecido en la ley. Ese no es un ajuste menor, ya que disminuye drásticamente la capacidad de acción de los partidos de oposición como contrapeso necesario en toda democracia.
No se trata tampoco de un hecho aislado. Como vemos, se inscribe en un patrón de comportamiento. La reducción del financiamiento partidario y la expansión al mismo tiempo del aparato estatal combinados crean condiciones de competencia desleal. Los partidos no son un gasto accesorio, sino un instrumento fundamental de la democracia. Reducir de manera sistemática y deliberada su capacidad operativa implica en los hechos limitar la competencia política. Y sin competencia política real no hay democracia sólida. Además, debilitar el financiamiento público abre la puerta a una mayor dependencia de recursos privados, lo que distorsiona la representación política. Por eso, este no es un debate sobre los partidos, ni sobre el presupuesto de los partidos. Es un debate sobre la necesidad de frenar el dispendio gubernamental de recursos públicos. Si el gobierno quisiera o si el gobierno quiere hablar en serio de austeridad, debería empezar por donde realmente está el problema. El país necesita un plan real, no medidas simbólicas ni populistas. La austeridad se practica en el día a día y empieza por el propio gobierno. El PLD no va a ceder ante el chantaje. Sabemos cómo empieza el autoritarismo y cómo termina ese camino. El PLD propuso un plan serio y fácil de implementar para atender a la crisis. Y hoy elevamos la apuesta. Si el objetivo es austeridad, ponemos sobre la mesa un plan de austeridad real que este gobierno no tiene el valor de ejecutar. Primero, reducción de la nómina pública improductiva y publicación inmediata y completa en los portales del Estado de todos los salarios, incluyendo los contratos de servicio que se mantienen ocultos. Desde 2020, la nómina pública creció en más de 144,000 millones de pesos, no en servicios a los ciudadanos, sino en aumento de salarios, garantías de privilegios, lujos para funcionarios que en muchos casos no generan ningún beneficio verificable para la República Dominicana. Segundo, congelar de inmediato todas las declaratorias de compras de emergencia. Las compras de emergencia se han convertido en el principal mecanismo de evasión de la ley de compras. Suspensión total mientras dure la crisis, ninguna excepción. Tercero, congelar los programas sociales que no estén vinculados al Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, y publicar la lista completa de beneficiarios. Y responder con datos los avances que hay en la investigación en los escándalos de corrupción de SENASA por más de 15,000 millones de pesos, en educación y en la repartición de los bonos navideños y de todo tipo. Cuarto, reducir el 50% en dietas, gastos de representación y bonos de funcionarios. Si en un solo mes se gastaron 1.037 millones en dietas, reducirlos a la mitad libera más recursos que lo que le pretenden quitar a los partidos. Quinto, eliminar total del gasto en eventos, actividades de entretenimiento y servicios de televisión por cable. Ese no es gasto del Estado, es un festín de un partido. Sexto, suspender inmediatamente la práctica de otorgar pensiones especiales, comenzando por revisar todas las que superan los 100,000 pesos mensuales a personas que nunca han trabajado en el Estado y que no cumplen los requisitos y criterios establecidos por la ley. Es una burla que mientras el dominicano promedio trabaja jornadas extraordinarias sin poder cubrir la canasta básica ni pagar los servicios esenciales, el gobierno premia con pensiones de lujo a militantes y aliados políticos. Séptimo, desarrollar un plan vinculante con metas trimestrales para reducir las pérdidas eléctricas de las distribuidoras del 41% actual al 25% en 18 meses bajo interventoría independiente. Octavo, realizar una auditoría forense independiente sobre el destino de los 775 millones de dólares del contrato de Aerodón con resultados públicos en 60 días y consecuencias penales si aplica. Ese dinero le pertenece a los dominicanos. En conjunto, estas 8 medidas representan más de 400 veces el presupuesto total de los partidos. Que alguien le explique al país por qué no inician por acá, sino por algo tan marginal y económicamente limitado si el objetivo no es puramente político. Ese es el verdadero problema y ese es el debate que el gobierno quiere evitar. Sí, bueno, la segunda parte la responde el compañero Gustavo, pero sobre la primera parte, el gobierno ni fue con un plan ni tampoco tiene una
una propuesta de diálogo ni una convocatoria, nada de eso. Solamente fue una visita en aquella ocasión y nosotros ya nos pronunciamos al respecto. ¿Pero ustedes se retiran del diálogo? Es que no hay diálogo. ¿Cuál es el diálogo? No hay diálogo. Nunca se hubo. Y le preguntamos explícitamente si el objetivo era un diálogo, una mesa o una cumbre y nos dijeron que no. Ni plan ni diálogo. No se ha presentado eso nunca. No. Fue el anuncio. Igual que ustedes lo vieron, nosotros también. Compañero Gustavo, la segunda parte de la pregunta. Vamos a darle chance al compañero Gustavo Sánchez, vocero de nuestro partido en la Cámara de Diputados. Bien, buenos días. Con mucho gusto. Lo primero que están conscientes que es imposible pasar eso independientemente de la matrícula que ellos tienen es el PRM. Y lo digo porque ellos están arrepentidos en lo que tiene que ver con la reforma constitucional y la eliminación de 20 cargos de diputaciones. Por lo tanto, ellos tienen el dolor de que no hicieron lo que tenían que hacer para proteger básicamente lo que tiene que ver con los partidos. Por lo tanto, yo estoy totalmente consciente que independientemente ellos tienen una mayoría grandísima, esto no es más que un anuncio para entretener lo que tiene que ver con la austeridad. El Congreso eso es imposible que pase, no por el número que ellos tengan, es precisamente el que le afecta de manera particular a ellos mismos. Mire, lo que decimos en el documento es que las medidas que nosotros proponemos le permitirían al gobierno obtener 400 veces más que lo que ellos pretenden recuperar con lo que han estado anunciando. De manera que es ahí donde ellos tienen que afincarse, en tratar de real y efectivamente poner en marcha un verdadero plan de austeridad que ellos no han sometido. No, pero si tú estás hablando de que ellos... Pero si ustedes están hablando, si se está hablando de que ellos lo que pretenden es recaudar entre 40 y 50 mil, nosotros estamos planteando un planteamiento que le permite a ellos obtener 400 veces eso. Ellos están hablando de que quieren obtener con las medidas que están adoptando entre 40 y 50 mil millones, 400 veces más le estamos proponiendo. Lo que le estamos proponiendo le permite a ellos tener 400 veces más. 400 veces. Más que los partidos, sí. Lo que dice el compañero Temo, hay dos partidas. Una es el subsidio eléctrico, que está sobre los 100 mil millones de pesos, y otra es el aumento de la nómina, que son 144 mil. Entre las dos son 5 veces lo que ellos quieren recaudar. Es lamentable que el gobierno quiera sacrificar la democracia dominicana cuando se hace el gracioso. En la República Dominicana se ha convertido en una pandemia el asunto de los feminicidios. Mientras nuestras mujeres están solas, el gobierno la ha dejado sola, el gobierno entrega 20 millones de dólares, 1.200 millones de pesos a la policía haitiana para contrarrestar los efectos de las bandas, cuando aquí nosotros tenemos un problema serio de seguridad ciudadana. Pero hay algo más. Este gobierno tiene un colchón de 400 mil millones de pesos de depósito en el Banco de Reserva. Tiene reservas en el Banco Central por más de 16 mil millones de pesos. 11.300 millones para seguir pagando los favores políticos con las pensiones especiales, tal y como lo ha dicho el señor secretario general. Tiene todavía 12.000 millones para propaganda, para comunicación. Entonces, el dispendio tiene 10.000 millones de pesos en el presupuesto. Llámese viajes, gastos de representación y dietas. Entonces, todo eso evidencia que es un gobierno dispendioso que lo único que quiere es afectar la democracia con el recorte del financiamiento de los partidos políticos. Bueno, por allá una última pregunta. Salir de la oposición, el gobierno no quiere oposición, pero desde el primer día. Y además lo hace en un momento en el que ha habido crítica de parte de la oposición respecto a la ausencia precisamente de un plan y de una visión para enfrentar la crisis. La respuesta a eso es esto. Antes, el aspecto constitucional, porque cuando se planteó la idea no se dijo incluso cómo se iba a hacer. Y se supone que la Junta quiere destinar los fondos a los partidos políticos, hay un tema de autonomía propia de la Junta. El aspecto constitucional, ¿cómo queda parado en cuanto a la ley electoral también? Bueno, mira, lo que hay que tener primero claro es algo. La ley de presupuesto general es una ley que se vota todos los años. Esa ley no puede modificar una ley especial como la ley de partidos y la ley electoral, que son las que establecen los porcentajes que se les asigna a los partidos políticos. O sea,
que no hay forma, aún ellos voten una ley de presupuesto recortando esos fondos, sería inconstitucional y en ese caso, pues, nuestro partido haría lo que sea necesario para enfrentar ese tipo de acción. Lo que sea necesario. Todas las acciones legales que sean necesarias para poder garantizar el Estado de Derecho que debe primar en nuestro país y el cumplimiento de la ley, no de los caprichos de un gobierno.